Mañana vamos a celebrar el Día del Padre, un día muy especial, un día que agasajamos al ser que Dios dispuso que fuera nuestro Padre. Algunos los tienen vivos, otros ya partieron. Algunos de ellos han sido buenos desde nuestra perspectiva, mientras que otros no lo han sido. Algunos han sido más cariñosos, mientras que otros han sido más rígidos. Algunos escuchaban, otros gritaban. Los que por la gracia de Dios ahora somos padres, se nos ha encomendado una gran responsabilidad. Hay un dicho popular que dice: de tal padre, tal hijo, dándonos a entender que las acciones de nuestros hijos serán el reflejo de nuestra crianza con ellos. El título de nuestro sermón es Sean como su Padre, y está basado en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, de los versículos del 43 al 48. ¿Lo tenemos? Ya. Dice así: ustedes han oído que se dice: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Vamos a orar un momento. Padre, gracias Señor, porque tu amor para con nosotros es tan grande, pero tan grande, que no alcanzamos a comprender. Tu amor es tan alto, tan profundo, tan ancho y tan extenso, Señor. Tú nos has amado primero, y es por eso que ahora podemos amarte, podemos alabarte, podemos exaltarte. Y te pedimos, Señor, que en el nombre de tu Hijo Jesús nos ministres también en esta hora, Padre, por medio de tu palabra. Que nos ayudes a poder entenderlo, que me ayudes a poder compartirla, Señor, y que seas tú haciendo lo que tú has dispuesto y has determinado hacer por medio de tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Los que somos padres necesitamos saber cómo es nuestro Padre Celestial para poder seguir su ejemplo. Hoy en día, en el cual nuestra sociedad cuestiona mucho lo que es la paternidad, y en ese sentido muchos deslindan sus responsabilidades porque no quieren asumir su rol. Y hoy vamos a ver esto: sean como su Padre. Y en primer lugar, hermanos, vamos a ver que puedo ser como mi Padre Celestial porque debemos de amar a nuestro prójimo. Cuando amo a mi prójimo, entonces yo puedo ser como mi Padre Celestial. En esta última parte del pasaje que acabamos de leer, nuestro Señor inicia nuevamente con un dicho que los judíos estaban siguiendo. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. La tradición había enseñado que se debía amar al prójimo, pero aborrecer o odiar al enemigo. Esta forma de interpretar era una de las distorsiones más terribles de todas. Cuando uno va al Antiguo Testamento, no va a encontrar ninguna cita directa que pueda decir eso, sino todo lo contrario. En Levítico capítulo 19, el versículo 18, si vamos un ratito al Antiguo Testamento, dice de esta manera: no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo
como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Quién es mi prójimo? Cuando uno observa el contexto de este capítulo 19 de Levítico, nos vamos a dar cuenta de quiénes son nuestros prójimos. El prójimo, por ejemplo, en el versículo 10, son los pobres y extranjeros. El sordo y el ciego, en el versículo 14. Y los propios compatriotas del pueblo judío, en el versículo 34. Los judíos habían hecho de esto una forma de poder decir que solamente podían tener misericordia, solamente podían amar al pueblo judío, solamente a los judíos. Todos los demás, es decir, los de otros pueblos, eran gentiles para ellos y ellos los odiaban, no podían amarlos. Los fariseos, los escribas, los religiosos de ese tiempo habían tergiversado las escrituras y le habían dado una interpretación equivocada de solo amar al prójimo y odiar al enemigo. Pero ante esto, nuestro Señor Jesús les dice: yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Mateo 5, 44 y 45 nos dice esto. El Señor cambia la tonalidad. Los judíos, los fariseos, los escribas habían dicho que se debía amar a su prójimo, pero odiar a su enemigo. Y ahora el Señor les dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Nuestro Señor les dice cuál es el verdadero significado de la palabra de Dios, con toda la autoridad que Él tiene. Nos dice que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, quienes también son nuestros prójimos, y debemos de orar por aquellas personas que nos persiguen. En muchas partes de la Biblia se nos indica que debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas, y también debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, el amor es la marca característica de ser cristiano, y ese amor se debe reflejar en todo sentido. La marca característica del cristiano es el amor. Y ante esto tendríamos que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestra marca registrada? Es decir, ¿cómo te conocen en tu casa? ¿Cómo te conocen en tu barrio? ¿Cómo te conocen en el colegio los que han pasado, en la universidad, en el instituto? ¿Te consideran una persona que realmente ama? ¿O tal vez nos consideran renegones, iracundos, entre otras cosas? Jesús dijo que la característica para reconocer a sus discípulos era que se amen unos a otros. También los mismos apóstoles sostuvieron que aquel que ama a su hermano es un creyente verdadero. El Evangelio de Juan, si nos vamos un ratito, el capítulo 13, los versículos 34 y 35. El Evangelio de Juan, el capítulo 13, los versículos 34 y 35. El Evangelio de Juan, el capítulo 13, de los versículos 34 y 35. Dicen de esta manera: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. En primera de Juan, en el capítulo 4, el versículo 20, dice que si alguno dice: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y ante esto nuestro Señor
nos dice que debemos de hacer dos cosas. Uno es amar a nuestros enemigos. Y dos es que debemos de orar por todos los que nos persiguen. Una forma de amar a nuestros enemigos es, como nos dice Romanos 12:14, bendecir a los que nos maldicen. En otras palabras, es amar con nuestras palabras. El bendecir a otro está asociado a desear la bendición de Dios sobre esa persona, y el maldecir a otro está asociado a desear que el juicio de Dios caiga sobre esa persona. Por tanto, cuando nosotros amamos con nuestra palabra, les deseamos el bien a nuestros enemigos, aunque ellos nos deseen el mal a nosotros. Bendigamos a los que nos persiguen. Bendigamos y no maldigamos, nos dice Romanos 12:14. Por naturaleza, cuando nos maldicen, nosotros queremos responder de la misma manera. Pero solamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo es que podemos responder con bendición y no con maldición. Por un momento, hermanos, pensemos en alguien que nos ha hecho daño. Cuando esta persona se te acerca, ¿no te dan ganas de responder con el mismo daño que te ha hecho? Pero, ¿eso será acaso la voluntad de Dios para nosotros? ¿Sientes qué difícil desearle que Dios lo bendiga a esta persona que me ha hecho daño? Pues eso es porque nuestro corazón pecaminoso quiere darle su merecido y no confiar en el Señor. Quiere hacer su propia justicia. Nosotros podremos bendecir y no maldecir cuando estemos llenos de la gracia de Dios para poder amar. El amar se refleja no solamente con las palabras, sino también con los hechos, actos de las personas hacia los otros. Si nos vamos a Proverbios capítulo 25, el versículo 21 y 22, nos dicen de esta manera: si el que te odia tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que se avergüence de su conducta y el Señor habrá de recompensarte. Por naturaleza, cuando alguien nos hace daño, no vamos a ayudarle cuando necesita ayuda. Cuando alguien está haciendo algo injusto contra uno, lo que hacemos es que no vamos a simplemente aguantar el castigo, sino que buscamos la forma de querer vengarnos contra esta persona. ¿Crees que puedes amar a tus enemigos sabiendo que ellos te pueden dañar emocional o físicamente? ¿No es cierto que sentimos que no podemos hacerlo? Y la verdad es que ninguno de nosotros puede hacer esto naturalmente si no es por la gracia de Dios. Nadie puede amar a su enemigo porque simplemente se amanece y dice: hoy voy a amar a mi enemigo. No, esto es una característica de una gracia de Dios por parte del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos ayuda, no vamos a poder amar. Oren por quienes nos persiguen. Ora por quienes te persigan. La oración, hermanos, es un instrumento poderoso dado por Dios a los cristianos. Y es en esta ocasión cuando el Señor nos dice que debemos de orar por algo específico, que oremos por nuestros enemigos. Pero si realmente por un momento reflexionamos, ninguno de nosotros a veces empieza a orar por su enemigo. Y más bien en ese momento nuestra mente empieza a maquinar un montón de cosas para querer hacer justicia por nuestras propias manos. Miremos por un momento el caso de Esteban, el primer mártir de la iglesia. En Hechos capítulo 7, el versículo 60, y mientras vas buscando, permíteme contarte de Esteban. Esteban era un diácono de la iglesia, era un hombre lleno del Espíritu Santo.
Él les empezó a predicar a los judíos, pero los judíos no pudieron aguantar la prédica de este hombre y decidieron apedrearlo. Y cuando estaban ahí apedreándolo, el hombre cae de rodillas. En el versículo 60 dice: luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Si estuviéramos en el lugar de Esteban, ¿qué crees que diríamos? Tal vez otras cosas, pero la realidad es que Esteban pudo decir estas palabras porque en ese momento él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Es natural sentir rechazo por aquellas personas que nos hacen daño y simplemente ignorarlos para que no nos hagan más daño. ¿Has sentido alguna vez el rechazo de una persona con tan solo oír su nombre? ¿Te has sentido frustrado porque sientes que esa persona no cambia? Dios nos dice que debemos de orar por aquella persona. Debemos de pedirle a Dios para que pueda cambiar esta persona. Pero no solamente que pueda cambiar esta persona, sino que Dios pueda cambiar mi corazón para poder amar a esta persona, para poder perdonar, para poder amar, para poder disfrutar del gozo que solamente puede provenir de Dios. Un padre de la iglesia llamado Crisóstomo dijo estas palabras: orar por los enemigos es la cumbre más alta del dominio propio. Orar por los enemigos es la cumbre más alta del dominio propio. Una de las maneras en las cuales tú puedes llegar a mostrar el amor cristiano es orando por quien tú más odias en el corazón. Te lo repito nuevamente. Una de las maneras en las cuales tú puedes llegar a mostrar el amor cristiano es orando por quien tú más odias en el corazón. Al amar a nuestros enemigos y orar por ellos, estamos evidenciando que somos hijos de Dios. Dios tiene misericordia de nosotros, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Su gracia todos los días se manifiesta. Todos los días el Señor nos permite sentir el calor que a veces sale. Y todos los días el Señor nos permite disfrutar de la llovizna cuando en ese momento empieza a darse. Todos los días el Señor provee para que pueda haber alimento en tu mesa, seas bueno o seas malo, porque su gracia se sigue manifestando. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos amando nosotros a las otras personas? Como te dije al inicio, este dicho popular de tal padre, tal hijo, aún se sigue evidenciando. Nuestros hijos van a hacer lo que nosotros también hacemos. Debemos de enseñarles a que ellos amen. Que cuando alguien le hace un daño, puedan buscar a su defensor, que es Dios, y puedan orar por esa persona. Lo segundo que vamos a ver, que una evidencia de ser como nuestro Padre Celestial es ser perfectos, es decir, ser maduros. Dios manifiesta su gracia común y su cuidado a su creación cada día por medio de mantener las estaciones, dar toda clase de bienes a los hombres como alimento, comida, abrigo a todas las personas. Ahora, si Dios, nuestro Padre Celestial, actúa de esa manera con los pecadores mal agradecidos, que cada día simplemente ignoran su gracia e incluso viven de forma contraria a su voluntad e incluso se burlan de su evangelio.
No consideran a Dios. Piensan que todo lo que tienen lo obtienen por sus esfuerzos, por sus méritos, pero cuando en realidad es la gracia provisoria de Dios que permite que puede proveer todos los días. Y si Dios es así, ¿acaso nosotros como sus hijos no deberíamos vivir de la misma manera? Durante nuestra vida cristiana, hemos visto toda clase de excusas, o personalmente, yo he visto toda clase de excusas de mi corazón para poder o de no manifestar este amor al mundo. ¿Por qué? Porque cuando alguien te hace un daño, lo que uno trata de hacer es agarrar con tu propia justicia y tratar de hacerla con nuestras propias manos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque a veces no perdonamos, porque guardamos resentimiento en nuestro corazón, porque simplemente no estamos disfrutando del amor de Dios. Miremos por un momento nuestras vidas. ¿Cuántas veces le has fallado a tu Señor? Si tuviéramos que escribir todas las veces que le has fallado a tu Señor, lo más probable es que un papiro pueda quedar chico. Pero lo cierto es que también, todos los días, Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Su gracia sigue siendo abundante. Miremos a nuestro Señor Jesús. Muchas personas seguían a Jesús porque Jesús les había dado de comer. Pero a pesar de esto, de saber nuestro Señor que estas personas lo seguían porque Él les había dado panes y peces, Él sigue teniendo compasión de estas personas y les sigue proveyendo a ellos. Muchas personas te van a fallar. Incluso tus hijos te van a fallar. Yo soy consciente de que un día Noah, mi hijo, me va a fallar. ¿Por qué? Porque es una persona imperfecta. Porque también es un pecador. Porque eso dice la Biblia. Pero ¿qué debo de hacer? Debo de amarlo como Dios me ama. Debo de mostrarle misericordia como Dios me muestra su misericordia. Debo de perdonarlo como Dios me sigue perdonando. Debo de restaurarlo como Dios me restaura. El versículo 46 y 47 de Mateo 5 dice así: porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Debido a que la tradición rabínica de esa época había enseñado a amar al prójimo y aborrecer al enemigo, ellos consideraban al prójimo solamente a aquellos que guardaban la ley igual que ellos. Por tanto, un cobrador de impuestos y un pagano no eran el prójimo, sino que eran el enemigo y había que odiarlos. Tal vez te preguntes, ¿qué era un recaudador de impuestos? Un recaudador de impuestos era un hombre judío. Pero este judío ahora estaba bajo las manos de Roma y él le terminaba cobrando los impuestos a su pueblo, y por eso era un hombre despreciado, era un hombre aborrecido por el pueblo judío. Y ante esto, nuestro Señor Jesús dice: si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿cuál es la diferencia con esos pecadores de los cobradores de impuestos? Ellos se relacionan con quienes los aman. Ellos se relacionan con quienes los aceptan. Y si ustedes hacen lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Para hoy sería, si nosotros los cristianos solamente nos relacionamos con los cristianos que nos creemos más santos
y desechamos a los que consideramos que son más pecadores, ¿dónde está el amor cristiano? Si nosotros incluimos en nuestras relaciones de amistad o eventos sociales solamente a las personas que nos caen bien, ¿dónde está el verdadero amor cristiano? Si nosotros buscamos relacionarnos con quienes tenemos temas en común, pero no con quien no lo tenemos, más bien los evitamos para no sentirnos incómodos, ¿dónde está el verdadero amor cristiano? ¿No nos comportamos igual que aquellas personas egoístas que solamente buscan amar a quienes los aman? ¿Estamos acaso reflejando a nuestro Padre Celestial por medio de esas acciones? El Señor Jesús utiliza también otro ejemplo y dice: si ustedes saludan solamente a los hermanos en la fe, pero ignoran a los paganos, ¿cuál sería la diferencia con estos pecadores que hacen lo mismo? Permíteme recordarte, el saludo en aquella época era desear el bien para la persona en el sentido integral. Pero al no saludar a los paganos, le estaban diciendo que los odiaban por ser o por no ser judíos o por no ser parte del pueblo. ¿Acaso no es esa la actitud a veces de muchos cristianos con las personas que no son creyentes? Hay algunas personas que acusan a los cristianos de creerlos superiores a ellos, lo cual no es cierto, porque la única diferencia entre un cristiano y un no cristiano es la gracia de Dios. Que el cristiano está disfrutando de esa gracia, mientras aquella persona que no es cristiano está rechazando esa gracia de Dios. No nos importa no solo saludarlos. A veces no solo no nos importa su vida, a veces no nos importa su condición espiritual, ni nada de ellos, porque solamente quiero involucrarme con mis hermanos en la fe. Entonces, ¿estaremos reflejando de esta manera a nuestro Padre Celestial? Y a los que somos padres cristianos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Si ellos son nuestro reflejo, ¿estamos reflejando a nuestro Padre Celestial y por ende estamos siendo modelos para nuestros hijos? ¿Cómo estamos llevando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Si bien esta parte de la porción de Mateo capítulo 5, del versículo 43 al 48, en muchas de tus Biblias vas a encontrar que dice: amen a sus enemigos. Pero el Señor es muy práctico. En 2 versículos te ha dicho que si tú amas a tu prójimo, a tu enemigo, entonces tienes la característica de ser un hijo de Dios. Y lo segundo está en el versículo 48, que dice: por tanto sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Esta es la conclusión de toda la exposición de todos los versículos anteriores. En Levítico 19, el versículo 2, dice: habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles: ustedes deben ser santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Deuteronomio 18:13 dice: delante del Señor tú debes ser perfecto. La palabra perfecto no es que sea una persona ya prácticamente como un ángel, sino su significado tiene que ver con una persona madura, una persona completa. La idea acá, en este versículo, hermanos, es que nosotros no debemos de quedarnos satisfechos con tener una madurez u obediencia incompleta,
sino más bien que avancemos a la finalidad que es ser como nuestro Padre Celestial. ¿Estás satisfecho con tu vida cristiana? ¿Te sientes a gusto con lo que ya has alcanzado? ¿O tal vez anheles y desees crecer más? Tal vez digas, sí, yo quiero ser como mi Señor. Yo quiero ser como Cristo. O tal vez por ahí digas, esto es algo imposible. Yo jamás seré como el Padre Celestial. Yo jamás podré ser perfecto. Y tendría que responderte que tienes razón. Porque si tú no eres creyente, es imposible no solamente ser perfecto, sino que obedecer de todo corazón a todo lo que el Señor nos ha dicho por medio de este Sermón del Monte, que empezó desde el capítulo 5. En verdad, para poder obedecer a Dios, tenemos que nacer de nuevo. Pero si tú eres creyente, debes de admitir que este mandato de nuestro Señor Jesús está fuera de nuestras obras humanas. Tienes que entender eso, porque poder amar al enemigo, bendecirlo cuando él te maldice, hacerle el bien cuando él te hace el mal, y orar por él cuando él te persigue, es solamente cuando alguien ha podido alcanzar la forma perfecta y plena. ¿Y cuál es esa forma? Es la forma de Jesucristo. Basado en la obra de Cristo, es que nosotros vamos a poder ver al Espíritu Santo ayudándonos a poder amar, ayudándonos a poder perdonar, ayudándonos a poder querer cada día ser más y más como Cristo. Y de esa manera poder reflejarle a todas las demás personas el amor de Dios en nuestras vidas. Ser padre no es algo sencillo. Ser padre requiere de una gran responsabilidad. Pero a la vez también ser padre es una bendición, porque no todos son padres. No todos llegan a ser padres. Pero la realidad es que Dios, algún día, a todos los que somos padres, nos va a pedir cuentas acerca de nuestros hijos. ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? ¿Qué le hemos enseñado a nuestros hijos? ¿Hemos orado por ellos? ¿Le hemos podido mostrar a Cristo a nuestros hijos? ¿Hemos podido evidenciar a nuestros hijos que el carácter de Cristo se puede reflejar en mi vida? Que puedo amar a mi enemigo, que puedo orar por aquella persona que no merece que ore por esta persona. Pero a veces más parece que todos nosotros nos parecemos más a la sociedad que no quiere perdonar, que no quiere amar, que no quiere buscar a Dios, porque solamente quiere vivir según su concepto. Mañana vamos a celebrar el Día del Padre. Algunos van a recibir a sus padres con un buen desayuno, otros tal vez con un buen almuerzo, y otros que están trabajando tal vez con una buena cena. Pero tal vez no lo veas, tal vez vives separado de tu padre y simplemente lo llames y le digas feliz día. Otros que ya no lo tenemos, simplemente será un recordar. Pero lo cierto es que los que somos padres, mañana es un día que podemos recordar que tenemos un Padre por excelencia, y que ese Padre por excelencia es Dios, y que necesitamos de la ayuda de Dios para poder criar a nuestros hijos, para poder enseñarle a nuestros hijos en una sociedad que cada día va de mal en peor, en una sociedad donde cada día lo moral se va tergiversando totalmente, en una sociedad donde cada día el reflexionar se va haciendo ajeno, en una sociedad donde cada día
el amar, la masculinidad, la paternidad se va dejando de lado para poder asumir otras cosas. Tenemos una gran responsabilidad. Pero quédate con estas dos cosas que hemos hablado. Para poder ser vistos como hijos de Dios, debemos de amar a nuestros enemigos. Y lo otro es que debemos de orar por los que nos persiguen. Y a la vez, no hagamos lo que las personas que están sin Cristo hacen, sino más bien hagamos lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Voy a invitarte a que te pongas de pie por un momento y vamos a tener un momento de oración, porque si Dios no nos ayuda en esto, entonces no vamos a poder hacerlo, porque por nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos de la ayuda de Dios. Padre, en esta noche, hoy estamos aquí reunidos en tu nombre. Ha sido tu gracia que nos ha permitido poder estar hoy aquí, Señor. Mañana celebraremos el Día del Padre. Y, Señor, nos desafías con que seamos perfectos como tú eres perfecto. Que seamos el reflejo tuyo y de que podamos evidenciarnos como tus hijos. Señor, oh, cuán difícil es el poder amar a alguien que nos hace daño. Señor, cuán difícil es orar por alguien que en muchas ocasiones nos ha dañado. Pero tu palabra es práctica y nos dices que debemos de amar, que debemos de orar. Necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos puedas ayudar a poder amar a nuestros enemigos. Que nos ayudes a poder orar, Señor, por nuestros enemigos. Que nos ayudes, Señor, a salir de lo normal que a veces estamos encasillados en ese término. Y que realmente podamos ser como tú nos mandas a ser, Padre. Señor, ayúdanos y llénanos con tu Espíritu Santo para poder hacerlo. Y a los que somos padres, oh Dios, ayúdanos, Señor, a poder criar a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a poder enseñarles de ti. Ayúdanos a ser ejemplos de ellos, Señor. Que ellos nos puedan tomar como modelo. Que ellos puedan, Señor, ver cuánto nosotros te amamos a ti por encima de todas las cosas. Que puedan ver, Señor, cuánto amamos a su madre. Y que puedan ver, Señor, también cuánto los amamos a ellos. Que puedan ver, Señor, que somos hombres de palabra. Que puedan ver, Señor, que somos hombres íntegros, porque tú nos llamas a hacerlo, porque seguimos tus pasos. Señor, ayúdanos a los que somos padres a poder cada día, Dios, asumir nuestro rol de padre. Y de esa manera, Señor, con tu ayuda, poder criar a nuestros hijos, y si en tu misericordia, Señor, los puedas encaminar en tu verdad y los puedas ayudar. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, que a los que tienen su papá todavía vivo, Dios, puedan mañana llamarlos, puedan disfrutar todavía de ellos, que si están, Señor, alejados, se puedan reconciliar, que puedan perdonarse, y que nuevamente, Señor, puedan tener esa amistad de padre e hijo. Y a los que no tienen, Señor, pues que puedan recordar que fue tu gracia la que permitió que esos hombres nacieran, crecieran, se unieran a su madre, y que por ende hayamos nacido, Señor. Y fue tu gracia que permitió todo eso. Señor, gracias, porque creemos que tú vas a hacer y vas a seguir haciendo tu obra en nuestras vidas. Señor, trata nuestro corazón, moldea nuestro corazón y ayúdanos a cada día ser más y más como Cristo.
En Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén.